Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión, la penúltima sesión de nuestro diplomado Historia del siglo XX mexicano, un cuestionario de género. Todos muy bienvenidos, especialmente muy bienvenido nuestro invitado César Cañedo de esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Pues como ustedes saben, el tema de la diversidad sexual es un tema muy importante dentro de este cuestionario de género y sin embargo hemos podido darle solamente algún brochazo por aquí por allá en alguna de nuestras sesiones, pero afortunadamente César nos va a dar un panorama sobre esta importante cuestión y pues le agradecemos muchísimo de verdad que haya aceptado platicar. Él tiene un currículum muy interesante y excepcional. Voy a leerlo y ustedes se van a enterar que él es profesor de tiempo completo del Centro de Enseñanzas para Extranjeros de la UNAM en el área de literatura. Es doctor en letras por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2020. Es también profesor de literatura, teoría literaria y teoría queer en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 2014. Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2019 por su poemario Sigo escondiéndome detrás de mis ojos. Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2017 por su poemario Loca. Es becario del FONCA en el programa Jóvenes Creadores en la especialidad de poesía en los periodos 18, 19 y 2021. Fue fundador del Seminario Interdisciplinario de Estudios Queer, proyecto de apoyo a la investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha organizado coloquios de letras diversas y en el coloquio de letras diversas, que así se llama este coloquio y tiene varias ediciones. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales con conferencias y ponencias sobre pedagogías queer, lo queer y la literatura mexicana, poesía J, entre otros temas que abarcan las disidencias y diversidades identitarias en la literatura mexicana y la enseñanza. Ha participado con capítulos en libros sobre diversidad sexual y literatura, como en la segunda edición del volumen colectivo México se escribe con J, con el capítulo Digo lo que amo, y 4 novelas Jotas mexicanas, lectura queer en las masculinidades disidentes, en el libro Entre lo Joto y lo Macho. Pues una súper bienvenida, César, y pues una buena razón más para invitarte es que, como decía ayer en la prensa Huerta, no leer poesía es vivir una vida pobre, gris y desabrida. Y entonces, en contra de eso, también te agradecemos tu presencia aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Lilia, gracias, Sergio, por la invitación a esta ya penúltima actividad del diplomado y, por supuesto, gracias a quienes están aquí atentas y atentos, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos, a quienes están conectados también. Y como ya mencionó Lilia, voy a ofrecer un panorama, ¿no? Trataré de ser lo más breve y al mismo tiempo abarcador posible, ¿no? Para tratar de proponer una lectura de la literatura de diversidad, disidencia sexual en el siglo XX en México, ¿no? Sobre todo. Voy a compartir mi pantalla, ¿no? Bueno, mi PowerPoint es un poco queer, ¿no? En el sentido de que tiene muchos colores, diseño, no, más bien tiene muchos colores, pero no mucho diseño, porque ahí sí es una de mis fallas, entonces les disculpo que haya de pronto mucho colorido, ¿no? Y espero que también un contenido interesante, por lo menos. Me interesa, pues, primero acercarnos a esta sutil pero necesaria diferencia entre diversidad y disidencia, ¿no? Es decir, abarcar estas posibilidades de leer la diversidad
en términos de lo que conocemos como un colectivo político integrado a la sociedad, ¿no? LGBTTIQ, ¿no? Y al mismo tiempo recuperar esta dimensión de la disidencia sexual como una actitud contestataria, rebelde, de cuestionamiento de las identidades, ¿no? Entonces, en ese sentido me interesa más esta segunda lectura, ¿no? Hablar más de disidencia que de diversidad, pero por supuesto estableciendo un diálogo entre estas dos nociones, ¿no? Aquí nos va a apadrinar Salvador Novo, ¿no? Entonces, para contarnos que me voy a detener de pronto en representaciones, el asunto de la representación, cómo la literatura ha servido para mostrar diversas maneras de ser hombre, mujer, diversas maneras de expresar la sexualidad y el deseo y al mismo tiempo cuestionarlas, ¿no? Confrontar y cuestionar identidades. Me detendré en algunos autores, en algunas obras, es decir, no me interesa enmarcar a los autores como gays, lesbianas, sino que en algunos casos toda su obra corresponderá con una intención de mostrar el deseo distinto, disidente, en otros casos no necesariamente toda su obra, ¿no? En otros casos vale la pena hablar de momentos históricos, de cambios históricos. Entonces, no es un panorama centrado en autores, ¿no? Sino que me interesa como mostrar un abanico amplio en diálogo con la historia, por supuesto, y con ciertos procesos históricos, de historia cultural y de historia de las identidades disidentes, ¿no? En ese sentido, es una lectura queer y me ahorro de alguna manera la explicación de si hay o no una literatura gay, ¿no? En el sentido de que ahora podemos estudiarla. Eso sí me parece importante, estudiarla, proponer una mirada queer del pasado, como les compartí a quienes están tomando el diplomado, la lectura de Eduardo Mendicuti, el autor español que nos ayuda a pensar, bueno, si podemos hablar de literatura mexicana, de literatura escrita por mujeres, sí que podemos también hablar de una literatura de disidencias sexuales, ¿no? Donde está representado, donde hay asuntos que tienen que ver con una identidad, con el flujo del deseo, con la agencia, con la enunciación, y eso vale la pena estudiarlo, problematizarlo, cómo ha sido esa historia, ¿no? Que no es del todo lineal ni progresista, ¿no? Tampoco me interesa esa visión de vamos hacia un futuro mejor necesariamente, porque no lo sabemos, ¿no? Porque las políticas públicas pueden cambiar y lo hemos visto con la historia. Me interesa más hablar de genealogías, de las disidencias sexuales y de este concepto de Daniel Balderston, un crítico colombiano que radica en Estados Unidos, que pertenece a la Academia estadounidense, ¿no? Ahora, de una tradición queer que se establece entre autores, obras, críticos, quienes hemos pensado las obras, los lazos directos o indirectos, los vasos comunicantes, que cómo podemos leer el presente yéndonos al pasado desde esta tradición queer y viceversa, ¿no? Entonces, es digamos, el método que me interesa seguir para aproximarnos a este panorama, ¿no? Un poco los homenajes, las intertextualidades, las relaciones a veces directas entre autores y las relaciones de pronto de apropiación, por ejemplo, cuando ha pasado el tiempo y figuras como Salvador Novo que se vuelven fundamentales o pioneros en algunos casos, ¿no? Como vamos a ver. Bien, iniciamos pues ya el recorrido formalmente, ¿no? Abróchense sus cinturones y cinturonas. Y bueno, ahí no voy haciendo su jotería, por supuesto. Eh, 1901 se vuelve una fecha importante, ¿no? Para, digamos, la historia cultural de la homosexualidad, por un destape público muy famoso, que es el baile de los 41, ¿no? A finales de 1901, en pleno porfiriato, y que es un asunto muy problemático, porque por un lado tenemos que considerar que estos homosexuales hombres, ¿no? Que estaban reunidos en una fiesta, en un baile, no decidieron anunciarlo públicamente, sino que más bien fue un hecho desafortunado para ellos hasta cierto punto,
que la policía los encontrara, que alguien diera el pitazo de que había un escándalo, un ruido, y que eso se hiciera público, y que de ahí la prensa empezó a hablar de la homosexualidad masculina públicamente, ¿no? Es decir, inmediatamente se publicaron caricaturas de denigración, de escarnio, de burla. Hubo, por supuesto, persecución, encarcelamientos, hubo mitos y leyendas, ¿no? Y hubo datos que se ocultaron, como el yerno de Porfirio Díaz que participó en el baile. Entonces, al mismo tiempo que nace públicamente la homosexualidad en México, ¿no? Nace también esta homofobia sistematizada, porque esa visibilidad es muy complicada, porque no es una visibilidad digna ni orgullosa, ¿no? Y lo podemos ver, además de que en el momento hubo una serie de reelaboraciones ofensivas del baile, en términos de que la prensa, que es una prensa además, la del porfiriato, para estas fechas ya ávida del amarillismo, del morbo, les encantaba consumir eso, y entonces este baile queda muy bien, pues, para integrar a la homosexualidad ya de una manera más sistemática, como motivo de burla, de chiste público, ¿no? En 1906 va a ser publicada una novela con este tono de burla, de repudio hacia el evento del baile de los 41, ¿no? Que se tituló Los 41, novela crítico-social de Eduardo Castrejón, que fue un seudónimo, ¿no? Y que recuperó la UNAM hace poco, es decir, la reeditó y la publicó. Y lo interesante que sí podemos señalar del baile es que nos habla de una práctica que no era un caso aislado, ¿no? Sino que nos invita a pensarlo, como lo han pensado otros colegas historiadores, como Luis de Pablo, y que hemos pensado, pues, guiados por el sentido común y por algunas otras evidencias de la época, que el baile de los 41 es la punta del iceberg, es decir, que hay una red de complicidades, afinidades entre homosexuales, ahora algo importante, homosexuales de clase media y alta, una élite porfirista, ¿no? Que tenía esta posibilidad y este privilegio de ejercer una doble vida. Hombres, por supuesto, también, ¿no? Y que bueno, y que eso, por supuesto, es difícil de rastrear, ¿no? Que otros bailes había, porque todo eso no está documentado, ¿no? Pero que sí que es muy presumible que existiera más, que existiera toda una red, y que el baile tiene la característica de hacerlo público. Algo interesante también es que en nuestra historia cultural se va a asociar la fecha, el número 41, como una palabra de escarnio también, como una palabra muy pesada. Es decir, muchas palabras para ofender luego tienen relación con la identidad de la homosexualidad, por cómo se conforma la homosexualidad, ¿no? Joto, puto, maricón, y tienen su historia loca, pero es interesante que en México además tenemos un número, ¿no? Que puede ser también muy degradante pensar en el número, pero que se volvió un motivo de rechazo impresionante. No había o no hay, no sé si ya haya, pues, batallones con el número 41, ¿no? Los hombres machos mexicanos se negaban a cumplir 41 años. En las listas de la escuela no se pasaba el 41, es decir, había un rechazo hacia un número que nos habla de estas representaciones que van a ser problemáticas, ¿no? Estas manifestaciones problemáticas de principios del siglo XX, ¿no? Insertados en esta cultura de fin de siglo decimonónica del XIX, que es problemática porque, por un lado, el fin de siglo del XIX es un periodo de mucha apertura a ideas, experimentación. Por ejemplo, vamos a tener la publicación de Amado Nervo de un poema, El andrógino, ¿no? Donde habla justamente de esta dualidad de las almas, de un sexo, un tercer sexo, al menos en términos ideales de representación, por ahí, ¿no? Y que esa línea, justamente esta palabra del andrógino, después se va a volver parte de esta tradición queer como un código compartido, ¿no? Después, cuando se hable de andróginos en la poesía más o menos, y en la literatura sabemos que era un código, pero que al mismo tiempo no tuvo mucho impacto, mucho peso, como lo va a tener el número de los 41, ¿no? Por ejemplo, y el baile de los 41. Entonces, estas representaciones también son problemáticas porque, por ejemplo, tenemos otro caso, la novela Santa
de Federico Gamboa, publicada en 1903, donde aparece un personaje lésbico, una mujer que expresa y manifiesta su deseo por Santa, la gaditana, otra prostituta, ¿no? Pero uno de los problemas aquí es que la representación y la mirada es externa, ¿no? Es decir, la está escribiendo un hombre heterosexual del porfiriato, ¿no? Y que por supuesto tampoco tiene no tiene una intención reivindicativa o afirmatoria de la identidad, pero que al mismo tiempo está mostrando, ¿no? Está haciendo que exista en el discurso. El lesbianismo de la gaditana es calificado como monstruoso, aberrante, abyecto, por supuesto, ¿no? Como parte del código del naturalismo, ¿no? Y en ese sentido, también tenemos un ejemplo un poco ligado, el de Efrén Rebolledo, que en 1916 publica una serie de poemas eróticos, ¿no? De una tradición modernista, Caro Victrix, y ahí incluye el beso de Safo, donde pues la escena es dos mujeres dándose un beso apasionado, erótico, y que también es muy problemática esta representación, porque si lo pensamos en el imaginario del deseo heterosexual, un beso entre dos mujeres es permitido e incluso muy deseado, ¿no? Es decir, esto alimenta una fantasía heterosexual, no está dignificando el deseo entre dos mujeres, que en ese momento era muchísimo más invisibilizado que el de los hombres, ¿no? De alguna manera, con el baile de los 41 se destapa una red de complicidades y una afirmación homosexual. Y aquí vale la pena pensar en el concepto de homosociabilidad de Yves Sedgwick Kosofsky, ¿no? Que nos habla de justamente que a finales del siglo XIX es cuando va a aparecer la categoría de homosexualidad, ¿no? Como una patología, como un pecado, como una desviación y como algo que hay que corregir socialmente, ¿no? Porque, de acuerdo con Southwick, dice, bueno, hay un continuo de deseo entre hombres, de alguna manera, la sociabilidad entre hombres y el trabajo entre hombres está marcada por una convivencia también afectiva y deseante, pero esa continuidad está rota, ¿no? La sociedad la rompe justamente para construir la homosexualidad como lo opuesto a la heterosexualidad y jerarquizar la relación heterosexualidad superior, homosexual inferior. En este sentido, cuando se presenta deseo entre hombres, la actitud que deben de tomar estos hombres para reforzar la heterosexualidad es rechazar, eliminar, exterminar, matar, eh, porque se construye este pánico a la homosexualidad. Es decir, ¿por qué fue importante construir la homosexualidad como categoría de identidad y de vida externamente? Es decir, ¿por qué la heterosexualidad la construye? Porque si no, uno de los riesgos era que quedara como prácticas. Bueno, si decimos que son prácticas de deseo, era peligroso para la sociedad, porque entonces las prácticas las pueden hacer todos, todas, ¿no? El deseo fluye. Entonces la sociedad construye la identidad homosexual para rechazarla, para decir, no debe aparecer un deseo, no debe aparecer una práctica. Si aparece una práctica es porque hay una identidad y entonces eso está mal, es enfermo, debe ser persecutorio. Y eso nos explica, pues, contextos y situaciones donde esa masculinidad trabaja y cómo rechaza cualquier aparición del deseo. Es decir, los hombres en el fútbol son muy amigos y se apoyan hasta que uno diga que le gustan los hombres. Entonces aparecerá el rechazo históricamente. Y vemos, por ejemplo, cómo en el siglo XIX podemos leer cosas como que Guillermo Prieto se quedaba a dormir con sus amigos políticos, ¿no? Compartían cuarto, no sé si exactamente cama, pero era parte de una homosociabilidad que no podía expresar el deseo, que rápidamente construyó el deseo homosexual como algo negativo. Entonces, esos son los problemas que nos enfrentamos cuando la mirada es externa, como en estos casos, es decir, que no son necesariamente asumidos, ¿no? Sino que están reforzando la heterosexualidad, denigrando la homosexualidad o subordinándola. ¿A qué? A un deseo masculino, en el caso de cuando llegan a aparecer dos mujeres, ¿no? O a una burla, un chiste, una desviación
cuando aparecen los hombres públicamente vestidos de mujeres, y eso da risa, ¿no? Y hay que evitarlo, ¿no? Entonces, después nos vamos a los años 20, 30, 40, donde ya tenemos otra cosa, ¿no? Otra relación con la identidad y el deseo homosexual, que en nuestra historia cultural, ¿no? La de México, está muy de la mano con la historia de la literatura de estos importantes poetas del periodo, ¿no? Los poetas de contemporáneos. Y por supuesto, ¿no? Cuando empieza este México pues, revolucionario, por un lado construyendo la idea del nacionalismo, del macho, de los valores nacionales, va a ser un México culturalmente muy apegado a la urbe, a la Ciudad de México, ¿no? Y este contexto, al mismo tiempo y sin quererlo necesariamente, ¿no? de la organización posrevolucionaria va a permitir cierta identidad homosexual, ¿no? Muy lejana a los valores que tenemos ahora de gay, de dentro, fuera del closet, ¿no? Sino que es otra historia, otro horizonte cultural, ¿no? Y me parece que esto que menciona Sergio González Rodríguez para explicar uno de los factores más importantes de aparición de esa homosexualidad más pública y más asumida, un poco pública y un poco asumida, ¿no? Que dice, solo cuando los individuos comienzan a ganarse la vida con un salario, en lugar de ser parte de una unidad interdependiente de tipo familiar, fue posible para el deseo homosexual unirse en una identidad personal, una identidad basada en la habilidad de permanecer fuera de la familia heterosexual y de construir una vida personal basada en la atracción de alguien de su mismo sexo. Es decir, la relación con un México y un modo de vida y una posibilidad de vida ya en la que puedes ganar dinero, ¿no? En la que puedes obtener un trabajo y que puedes independizarte. Y esto lo vamos a ver que también está condicionado por factores de clase y de profesión, de alguna manera, ¿no? En el imaginario, cuando veamos que estos sujetos en nuestra historia cultural son poetas y artistas, ¿no? Pintores, sobre todo, y poetas, es decir, principalmente Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Carlos Pellicer, ¿no? Elías Mandino, que tienen esta posibilidad. Recordemos que los contemporáneos y ellos van a estar mucho tiempo en puestos públicos, puestos de gobierno, es decir, teniendo ingresos, siendo profesores, que los contemporáneos, bueno, Villaurrutia y Novo, lo sabemos por las memorias de Novo, no van a compartir estudio, van a rentar estudios en el centro, es decir, lejos de su familia, se van a ir a vivir aparte y eso les va a permitir explorar y expresar ya una identidad homosexual muy encubierta o más encubierta, ¿no? Pero que existe y que empieza a expresarse también en el arte y la literatura. Esto, bueno, este factor económico es muy importante, pero hay un factor simbólico que me parece que tampoco podemos dejar de lado, que es el hecho de que hay cierta permisibilidad de acuerdo con el estereotipo de el artista homosexual que estaba en el imaginario ya de la época, es decir, los artistas o más bien los homosexuales, según el estereotipo, tienen propensiones artísticas y eso permite cierta disculpa pública, cierta licencia social de dejarlos actuar, por supuesto, mientras no sean visibles, ¿no? Con estos problemas de rechazo y aceptación que nunca nos han abandonado del todo, siempre hay rechazo y aceptación al mismo tiempo a veces, ¿no? Entonces se aceptaba hasta cierto punto que estos homosexuales, artistas, pintores, poetas, pues fueran eso, homosexuales, ¿no? Porque, bueno, además de que ya tenían su propio dinero y sus puestos y sus lugares desde los cuales ejercer, eran artistas y esa sensibilidad era valorada estereotípicamente como propensa a o sensible a, ¿no? Esto es, no necesariamente estoy diciendo que esto es bueno o malo, ¿no? Sino que permitió, pues, que hombres como, y además esa es otra característica, los que se van a
expresar de nuevo, porque vemos que cuando vemos la historia de las diversidades, de las disidencias y su expresión pública, hay jerarquías. Llegan mucho más rápido los homosexuales hombres al discurso, al arte, a la representación, que las mujeres. Y bueno, después otras identidades tardarán mucho más. Pero en estos años 20, 30, ¿no? Tenemos a estos hombres que están escribiendo, que van a escribir y que en su poesía van a, por supuesto, a presentar ya este tema, esta sensibilidad, muchas veces bajo ciertos códigos, y un código que podemos estudiar como una tradición es el del secreto, ¿no? El secreto era muy importante, compartir un secreto, compartir una serie de lecturas, de dedicatorias, por ejemplo, Novo dedicándole poemas a Villaurrutia y Villaurrutia a Novo, ¿no? Reforzando lazos de amistad, pero también una complicidad homosexual. Mucho de este tono en el que escribían era solemne, fatalista, ¿no? Con ocultación, aunque claro, hay matices, no me interesa generalizar, pero sí que había una sensibilidad homosexual en conflicto y en crisis, y si lo pensamos en términos de vivencia, pues era complicado, por un lado, la presión del psicoanálisis que te dice que estás enfermo y loco, y por otro lado, un deseo que no puedes dejar de manifestar y que ahora tienes la posibilidad de ejercer, ¿no? En términos de que tienes tu espacio, tu casa. Entonces, era una situación interesante, ¿no? Y que para la historia cultural y la historia de la literatura mexicana fue este periodo de los contemporáneos fundamental, y que también vale la pena que leamos esa relación, esa tradición homosexual o queer que se establece entre estos autores. Eran brillantes, eran maravillosos poetas y artistas, pero también eran una red conectados, por supuesto, por el amor al arte, pero también por la homosexualidad, por el deseo hacia otros hombres, ¿no? Que conectó a muchísimos de los que ahora conocemos y estudiamos como contemporáneos, ¿no? Principalmente hablaré de estos tres que son mis favoritos, ¿no? Y ahí sí mucho de este panorama y recorrido pues está marcado por mis lecturas, ¿no? Y por los autores que me han dicho cosas, ¿no? Entonces, estos Villaurrutia y Novo, contemporáneos entre sí además, es decir, fueron juntos a la preparatoria, ¿no? Se descubrieron juntos, se destapaban muchas veces también por el discurso, ¿no? Villaurrutia va a salir del closet ante Novo en carta, ¿no? Por una carta. Novo está publicando su elegía en 1933, ¿no? Donde en esta elegía, ahora los tres textos que están aquí, que les presento aquí, estos fragmentos o inicios de estos tres poemas de Novo, Pellicer y Villaurrutia, son textos que ahora conocemos como fundadores de esta tradición de una poesía homosexual, donde hay una voz poética que asume y que enuncia, ¿no? Este deseo, por supuesto, con códigos de pronto ocultos o con guiños, o que hay que leer de manera oblicua, no indirecta, pero que ahí está. Novo empieza su elegía que publica en 1933 hablando de los que tenemos unas manos que no nos pertenecen, grotescas para la caricia, inútiles para el taller o la asada. Habla de un nosotros que por otro lado va a ser desgarrador en el poema de Novo porque es un nosotros muy solitario al mismo tiempo, ¿no? Es decir, todavía no hay una comunidad homosexual, ni pensarlo, ¿no? Hay una amistad, pero al mismo tiempo se siente una soledad, pues porque esto no lo puedes decir con la familia, no se puede compartir tan públicamente, ¿no? Y Novo expresa esa frustración y ese ser leído ante los demás como pues tener un cuerpo o una masculinidad, ¿no? Unas manos grandes, toscas, que no son de esta masculinidad fuerte del México, del hombre, del revolucionario, ¿no? De esta construcción feo, fuerte, viril que se está construyendo en estos años, ¿no? Y que estos autores se atreven a explorar distinto. Villaurrutia, mucho más poderoso poeta, a mi parecer, es decir, es quien me gusta más de los tres, ¿no? Mucho más discreto. Incluso Octavio Paz dice, bueno, Novo era escandalosamente abierto, ¿no? Eh, Villaurrutia nunca lo negó, pero tampoco lo declaraba tan públicamente, ¿no? Y bueno, estamos muy familiarizados con Villaurrutia y con un tono oscuro,
muchos poemas que son pesadillas, que son gritos ahogados. Y curiosamente uno de sus poemas más brillantes, que es El Nocturno de los Ángeles, donde podemos notar que no está para nada esa persecución, esa pesadilla, ese dolor y esa muerte que está en mucha de la poesía de Villaurrutia, sino que está una celebración del deseo. Es decir, lo podemos leer, este poema Nocturno de los Ángeles de 1936, en una clave queer, como un poema de cruising, de encuentro homosexual, de encuentro sexual homosexual en las calles, de noche, por supuesto, ¿no? Y que tiene que ver con la propia vida de Villaurrutia y con un viaje que hizo a Los Ángeles, California, ¿no? Que le sirve este viaje para construir ese escenario donde la voz poética está en los muelles de Los Ángeles, California, y se encuentra con que en la noche pues ahí está fluyendo el deseo, hombres tienen sexo entre ellos y de pronto aparecen los marineros, ¿no? Que en el poema de Villaurrutia son ángeles, y los ve hacia arriba y está maravillado y dice, estos son los ángeles, ¿no? Han bajado a la tierra y vienen también a tener sexo con hombres y mujeres, ¿no? Entonces es un poema feliz, interesante y muy poderoso este de Villaurrutia, que empieza hablando de ese secreto, que va a ser un valor de la época, un valor importante para estos autores. Es decir, les importaba mucho cuidar y mantener el secreto. Se diría que las calles fluyen dulcemente en la noche, las luces no son tan vivas que logren desvelar el secreto que los hombres que van y vienen conocen, porque todos están en el secreto, dice, y nada se ganaría compartirlo en 1000 pedazos. Es decir, les importa mucho cuidar y guardar eso, ese valor, ese tesoro del secreto. Y la segunda estrofa que está aquí del poema de Villaurrutia es donde claramente está hablando, ¿no? De cruising, de encuentros casuales, del deseo fugaz, ¿no? De pronto el río de la calle se puebla de sedientos seres, caminan, se detienen, prosiguen, cambian miradas, atreven sonrisas, forman imprevistas parejas. No había Tinder, no había Grindr, no había redes sociales. Por supuesto que una manera de ligar, de hacer contacto, era mucho la mirada, y la mirada va a ser parte también de esta tradición queer en términos de la representación literaria, ¿no? Voltear hacia atrás. En Novo lo vamos a ver, por ejemplo, va a titular sus memorias La estatua de sal, como diciendo yo soy de los que voltea hacia atrás, ¿no? De los que me voy a condenar bíblicamente como la mujer de Lot, por ver directamente hacia Sodoma. Entonces, y Pellicer, por supuesto, también valorando este secreto, esta ternura, esta complicidad del amante a escondidas, ¿no? Que se cierra esa puerta, que no me deje estar a solas con tus besos, con marcas muy veladas, ¿no? Muy sutiles, de pronto, de cómo expresar la homosexualidad, pero al mismo tiempo muy directas, y que fueron leídas como tales en la época y ahora, ¿no? Entonces, bueno, mención aparte e importante merece la figura de Salvador Novo, ¿no? Es decir, aunque como poeta mi favorito es Villaurrutia en términos de la historia cultural de la homosexualidad, Novo es un transgresor y adelantado a su época. Lo podemos ver en esta fotografía que vuelve a aparecer, ¿no? Cómo él está posando de una manera desafiante, con una pose femenina, no para nada la pose típica del escritor hombre serio, pensativo, ¿no? Sino con una mirada desviada, retadora, de lado, oblicua, y que, si bien muchos de los poemas que Novo publica como libros y con editoriales conocidas de la época son estos más solemnes, Novo al mismo tiempo tiene una vena bastante descarnada y públicamente no tenía tanto problema con presentarse afeminado ni con rasgos desafiantes. La estatua de sal, sus memorias que eran por supuesto una bomba, porque mencionaba prácticas, lugares, ¿no? Como les decía al inicio de esta charla, habla de cómo rentaba un estudio con sus amigos, ¿no? En este caso Villaurrutia y otros, de ahí pues invitaban hombres de la calle muchas veces que se los encontraban y los subían para tener sexo, ¿no? Y cómo iba a contar sus hazañas sexuales con nombres y apellidos de personajes que no querían aparecer públicamente, y que por eso no publicó como tal las memorias,
pero que las escribió, sabemos más o menos gracias a Carlos Monsiváis, ¿no? Que están entre 1945 y que además circularon de mano en mano entre los amigos de Novo, es decir, que sí hubo una lectura de este texto transgresor, así como de poemas que Novo publicaba en un tono mucho más desenfadado, mucho más desafiante, con un estilo y una poética, eh, podríamos decir, grotesca o escatológica muchas veces, ¿no? Como con este poema humorístico también, ¿no? Pienso, mi amor, en ti todas las horas, del insomnio tenaz en que me abrazo, quiero tus ojos, busco tu regazo y escucho tus palabras seductoras. Digo tu nombre en sílabas sonoras, oigo el marcial acento de tu paso, te abro mi pecho y el falaz abrazo, humedecen mis ojos las auroras. Está mi lecho lánguido y sombrío, porque me faltas tú, sol de mi antojo, ángel por cuyo beso desvarío. Miro la vida con mortal enojo, y todo esto me pasa, dueño mío, porque hace una semana que no cojo. Es decir, no hay nada de solemnidad, ¿no? Y este poema también circuló en publicaciones efímeras que el Novo se encargó de distribuir entre sus amigos y muchas veces entre sus enemigos, ¿no? Para desafiar también a una época. Entonces, Novo es un personaje interesante y también muy problemático por el Novo adulto, viejo, ¿no? Que sabemos por sus desafortunadas opiniones políticas, ¿no? Ante el 68 y su partidismo hacia el final de su vida, pero que al mismo tiempo entendemos esta situación del personaje contradictorio en sí mismo, ¿no? Como un personaje que siempre quiso estar cerca del poder político, ¿no? Y que desde ahí lo desafiaba con sus reservas y sus matices, ¿no? Y que además pues fue de los tres poetas que vimos quien vivió más tiempo, es decir, quien estuvo más en el siglo XX, ¿no? Por desgracia Villaurrutia muere antes de sus 50 años y Pellicer era de una generación anterior, ¿no? Es decir, era más grande que ellos, no era su contemporáneo en sentido estricto. Y entonces, digamos, en cuanto a figuras, a personajes, Novo sería nuestro primer gran personaje queer, disidente, desafiante para la época, que cumple con el tono solemne, pero al mismo tiempo tiene sus memorias, tiene estos poemas donde se burla, ¿no? Del deseo, del amor, donde habla de sexo anal, ¿no? En otro de sus poemas habla del sexo anal y no tiene ningún problema ni reparo, ¿no? En hacerlo. Después, bueno, vamos a tener, pues, como les comentaba hace un momento, aún hay mucho por escribir, por estudiar, por buscar en cuanto a representaciones, historias de mujeres, del deseo entre mujeres. Realmente hay una laguna y una serie de vacíos, ¿no? En esas primeras décadas del siglo XX. Eso no significa que no haya nada por ahí. Yo espero que salga poco a poco, pero desde mi lugar de ignorancia, no he encontrado, ¿no? Y entiendo que no, también por este desfase o esta jerarquía, ¿no? De que la homosexualidad masculina, como les comentaba al principio, públicamente era necesario marcarla y que en términos del deseo entre mujeres se ha leído muy distinto, es decir, el continuo del deseo no se rompe cuando una mujer sabe que otra mujer siente deseo lésbico, ¿no? Es decir, no hay rechazo, no hay culpa, no hay asesinato es decir, entre mujeres, ¿no? La vigilancia patriarcal siempre lo va a rechazar y condenar. Y quizá por eso también, pues como al ser la vida pública y la literatura un discurso de hombres para hombres durante mucho tiempo, eso nos puede ayudar a explicar este retraso, ¿no? Pero al mismo tiempo, por supuesto, en un sentido más amplio de la historia cultural hay que ir al cine y ahí sí que tenemos una joya, ¿no? Que no quería dejarles de mencionar, que de 1951, ¿no? Muchachas de uniforme, con Marga López, una película poderosísima en términos de representación del deseo lésbico, muy atrevida para su época, no basada, dirigida por un hombre en el caso de la película mexicana, pero basada, es una adaptación de una película alemana de los 30 y de una obra de teatro, y las dos escritas por mujeres, ¿no? Es decir, en esas otras culturas sí que podemos tener esta presencia de las mujeres, en el cine, en el teatro, en las primeras décadas del 20, y aquí en México no, pero tenemos esta representación que les recomiendo mucho ver, ¿no? Donde, como dato curioso, pues, es una maestra y que trabaja en un colegio de monjas, Marga López es la profesora,
y ella se declara como no católica, ¿no? Y entonces tiene ideas muy liberales y transgresoras para la época. Y bueno, esta chica, la que tenemos ahí a los pies de María López, ¿no? Pues empieza a expresar un deseo por su profesora, ¿no? Que la maestra invita a ver como algo, digamos, mucho más normal o natural que todas las monjas que están escandalizadas, ¿no? Como dato curioso, en la versión alemana no hay un suicidio al final, ¿no? Sino que salvan a la alumna para que no se suicida por la culpa y el remordimiento. En la película mexicana sí hay un suicidio, sí hay una culpa y un remordimiento que hace que la chica alumna se suicide, ¿no? Que es justo esta escena de la película, perdón por el spoiler, ¿no? Pero ojalá aún así la vean porque es buenísima. Y, y realmente hay como una laguna que nos falta llenar ahí en los años 40, 50, ¿no? En los 50, Octavio Paz en El laberinto de la soledad va a retomar la homosexualidad masculina para hablar del machismo mexicano, ¿no? Con sus contradicciones y con sus visiones un tanto también problemáticas. Pero de ahí nos damos un brinco hasta los años 60, que es cuando van a aparecer las que la crítica ha nombrado como las primeras novelas gay, ¿no? O de homosexualidad ya con protagonistas homosexuales, ¿no? En este caso, Luis Mario Schneider, en una publicación ya clásica, El petróleo, la homosexualidad y la política en la literatura mexicana, va a decir que la primera novela es El diario de José Toledo, de Miguel Barbachano Ponce, ¿no? De quien sabemos que no era homosexual, pero sí que narra una historia de amor, o más bien, perdón, de profundo desamor, entre José Toledo y el otro protagonista, cuyo nombre no recuerdo. Al final también hay un suicidio, ¿no? Lo cual es bastante problemático también, es decir, no fue escrito por alguien que se asume homosexual, y termina con este asunto de la culpa que no permite hacer nada, ¿no? Y al mismo tiempo aparece 41, o El muchacho que soñaba con fantasmas, y es lo que les decía, ¿no? 41 se va a volver una tradición muy poderosa, una reelaboración, y va a volver todo el tiempo la cifra, ¿no? Para la historia cultural de la homosexualidad, de Paolo Poe, que era un seudónimo, ¿no? También para poder publicar estas novelas en los años 60. Y bueno, hay una actualización, ahora se ha estudiado que hay una novela muy temprana que se llama Vereda del Norte, de José Urbano Escobar, un autor de Ciudad Juárez, Chihuahua, que sabemos de sus inclinaciones homosexuales por sus testimonios, por otras actividades que ha tenido, ¿no? Y que colegas como Ernesto Reséndiz Oiquión y Urani Montiel desde Ciudad Juárez están estudiando y están rescatando, y que no fue editada la novela, ¿no? Pero sabemos que la escribió entre 36 y 37. En 2005 el gobierno de Ciudad Juárez, Chihuahua, la rescata, ¿no? Por lo cual pues es también un poco difícil de conseguir porque fue publicada ya en Juárez, ¿no? Pero José Urbano Escobar aparece como otro de los personajes importantes y tiene una novela, esta novela Vereda del Norte, anclada en la Revolución Mexicana, ¿no? Y en esta fascinación entre un profesor y un alumno, que tiene que ver también con la vida de Urbano Escobar como profesor de educación física, ¿no? Él va a ser pionero en traer la educación física como la educación escolar, ¿no? Y Ernesto Reséndiz Oiquión estudiará o está estudiando que detrás de este personaje y esta actitud se encubre también un asunto muy delicado de pederastia, de pronto, consensuada, no consensuada, ¿no? Donde la educación física y José Urbano Escobar pues tiene que ver con esta fascinación maestro-alumno, que curiosamente es el tema también de la película de Muchachas de Uniforme, ¿no? Este deseo entre el maestro y la alumna que va a estar presente en la vida y en la obra de Urbano Escobar. Entonces, también esta actualización nos sirve para pensar que de pronto es ocioso estar buscando la primera novela gay, ¿no? La primera novela tal, porque luego eso se actualiza, se replantea, ¿no? Sí que es útil para ciertas cosas, ¿no? Pero me parece que es más útil ir con reservas o tratar de dejar de poner una bandera ahí sobre la primera cosa que se hizo, ¿no? Pero estas son algunas de las primeras novelas ya con protagónicos homosexuales, ¿no? Hombres. Y bueno, después es importante para la historia cultural no solo de México, ¿no? Sino de Occidente,
y de nuestra relación con Estados Unidos, pensar en esta fecha de 1969 y de la revuelta del bar de Nueva York, Stonewall, porque, bueno, es esta revuelta pública la que va a marcar un antes y un después sobre cómo vivir la identidad homosexual, en términos de que empieza la organización pública y política y la idea de comunidad como una organización de defensa de derechos. La anécdota es que estaban homosexuales y trans, personas trans en un bar de Nueva York donde solían reunirse, ¿no? Y estaban además afectados por la muerte de Judy Garland, ¿no? Que era un ícono que de alguna manera no directamente gay, pero se sabía que era una apropiación. Y bueno, sufren acoso policial, reaccionan, dicen ya no más. Sabemos que fueron las mujeres trans, las que como siempre ponen el cuerpo, ¿no? Y están ahí en la lucha y aventaron piedras, ladrillos, lo que sea para detener el acoso policial. Y entonces eso va por supuesto, a modificar nuestra manera de entender la identidad homosexual y la identidad de los colectivos, de la lucha, de lo que podemos conocer ya como una organización de orgullo, de diversidad, de LGTB, ¿no? Empieza esa historia con este bar, empieza, por supuesto, la idea, la noción del closet y las políticas de liberación del closet y todo lo que vamos a tener ya desde un orgullo, ¿no? U otras manifestaciones ya más organizadas, por supuesto, habrá más cada vez, ¿no? A raíz de esa revuelta, que también va a ser, por ejemplo, el origen de alguna manera de la bandera gay, es decir, este amor por Judy Garland tiene que ver con una serie de apropiaciones, pues, de pensar lo que hay después del arco iris, ¿no? Como en la película del Mago de Oz, que por eso también fue un ícono Judy Garland, y ahora me enteré ayer por un alumno que en la época se comentaba como un código para hablar de la homosexualidad, se preguntaban si eran amigos de Dorothy, ¿no? ¿Quién es amigo? ¿Eres amigo de Dorothy? Ah, este es amigo de Dorothy. Como que pues eso implicaba o significaba o se entendía que practicaba la homosexualidad, y entonces empieza otra historia de la identidad homosexual mucho más abierta, afirmativa, autoafirmativa, ¿no? Con todas las ventajas y desventajas que eso puede implicar, ¿no? Ya lo veremos, y que en México estos años 70, ¿no? Va a haber una efervescencia de manifestaciones que nos van a empujar hacia la década fuerte, que es la de los 80, ¿no? Pero ya desde los 70 tenemos una serie de manifestaciones artísticas, culturales, de organización, donde va a ser muy importante una figura clave, doña Nancy Cárdenas, ¿no? Mujer importantísima, pionera de los movimientos de liberación, además, por supuesto, escritora, dramaturga y activista, y que para nuestra historia cultural de las disidencias es muy importante, entre otras cosas porque en 1973 sale públicamente del closet, ¿no? En el nada más y nada menos que famoso noticiero 24 horas con Jacobo Zabludowski, ¿no? O sea, en horario nacional, en Televisa, así con toda la recepción imaginable del momento. Y entonces, pues eso va a ser muy importante en términos de identificación y de autoafirmación y de unas políticas que son vigentes hasta ahora, ¿no? De afirma tu identidad, defiende quién eres, sé quién eres, ¿no? Signifique lo que signifique. Y Nancy Cárdenas va a ser pionera, organizadora del Frente de Liberación Homosexual. Va a estar también ya, digamos, muy metida en el activismo, ¿no? Y bueno, uno de nuestros fantasmas, un fantasma recorre esta presentación, que es Carlos Monsiváis, ¿no? Quien tenía una idea muy particular y respetable sobre salir o no del closet, ¿no? Pero que estaba siempre ahí con Nancy Cárdenas, y que vemos parte de esta organización política lésbico-gay de personas cultas con la educación, intelectuales de la época, que están empujando movimientos sociales. En este caso, Nancy Cárdenas de manera visible y Carlos Monsiváis de manera más invisible van a estar detrás de muchas de las manifestaciones del periodo, apoyando, organizando eventos, colaborando en revistas. Con Carlos Monsiváis, Nancy Cárdenas va a publicar el Manifiesto en Defensa de los Homosexuales en México, ¿no? Va a escribir teatro, va a montar obras de teatro muy importantes, ¿no? Como Los Chicos de la Banda,
Nancy Cárdenas va a vivir un tiempo en Estados Unidos, eso le va a permitir, por supuesto, empaparse directamente de estos movimientos de liberación lésbico-gay. Y entonces, pues tenemos como parte de esa efervescencia también de los años 70, publicaciones efímeras, revistas, por ejemplo, esta revista Eros, que fue muy famosa e importante entre el 73 y 74, con un formato serio que hablaba de erotismo y sexualidades en general, pero que había un acento, un guiño particular con la homosexualidad. Los colaboradores, y que probablemente también estén detrás en cuanto a por qué se publicó y financiamiento, eran Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis, ¿no? Va a haber intervenciones públicas, va a haber pornografía de la época muy importante, lugares de encuentro, cruising, y eso, pues digamos, la historia cultural no es tan fácil de rastrear, pero sí que fue importante y que es muy importante, ¿no? Y va a ser el momento del cruising estelar, ¿no? Además no ha llegado el VIH todavía al mundo, entonces eso permite una actitud autoafirmativa, abierta, de liberación, por supuesto, con muchas reservas, no para todos, ni en todos los contextos, ¿no? Pero al menos en la Ciudad de México y en ciertos espacios empieza la organización, la comunidad, la representación afirmativa, ¿no? Otro escándalo de los 70 es, por ejemplo, el primer beso en pantalla, ¿no? En el cine con El lugar sin límites, la película, ¿no? De Ripstein con Cobos y Gonzalo Vega, ¿no? Y entonces esta actitud, ¿no? Esta asumir ya la urbe, la ciudad, como apropiada, ¿verdad? Por los movimientos lésbico-gay, en marchas también, ¿no? Nancy Cárdenas va a estar muy, muy presente y de manera muy importante en la organización de la primera marcha y en el antecedente de esa primera marcha, que es en 1978, ¿no? A raíz de los 10 años del movimiento estudiantil del 68 y de la Revolución Cubana, Nancy Cárdenas, junto con otros activistas, ¿no? Como Juan Jacobo Hernández, van a preparar un contingente para esa marcha de aniversario de 10 años del 68, un contingente de homosexuales y lesbianas, ¿no? Entonces empieza esta efervescencia y que en la literatura lo vamos a ver también de manera muy importante, ¿no? En esta década del 79 al 89, que propongo presentar así como la década de ya el pleno orgullo lésbico y gay, y esto que les comentaba de la efervescencia de lugares, de cruising, de encuentro, de deseo, pues de alguna manera el vampiro lo menciona, ¿no? En la novela del vampiro de la colonia Roma tenemos una Ciudad de México, una urbe, donde ya hay lugares muy marcados, como los Amors, los baños de los Amors, donde había estos famosos glory halls, y que están hablando de que hay una gran cantidad de manifestaciones corporales del deseo. Y bueno, esta década la estoy planteando, la estoy proponiendo, del vampiro de la colonia Roma, digamos, considerada como la primera novela gay de orgullo reivindicativo, donde ningún personaje muere, donde no hay un sentido fatalista ni tragedia, ¿no? Sino que hay una afirmación divertida, complaciente del sexo, del deseo, y tenemos hacia finales de la década de 1989 la publicación de la primera novela, como hasta ahora, pues, hasta la historia del siglo XXI, consideramos a Mora, o está considerada como la primera novela pública y abiertamente lésbica, escrita por Rosa María Rofiel, ¿no? De quien hablaremos un poco más adelante, pero que sí nos sirven para enmarcar esta actitud ya de orgullo, derivado pues de lo que les platicaba de la década anterior, y que, bueno, en 1979 tenemos 3 acontecimientos muy importantes, ¿no? Para esta historia de las homosexualidades, que es la primera marcha del orgullo gay, la publicación del vampiro de la colonia Roma y la publicación de Ojos que da pánico soñar, el texto que espero algunas y algunos hayan leído, de José Joaquín Blanco, ¿no? Entonces es un año también, digamos, para la historia cultural de las disidencias en México muy, muy interesante, el 79. Entonces, bueno, Luis Zapata
publica El vampiro cuando era un chavo, ¿no? El vampiro de la colonia Roma, que se vuelve su obra más importante, como les platicaba, y que tiene esta capacidad irónica, divertida, ¿no? De enmarcar a un personaje homosexual libertino, libre, que transita por toda la ciudad sin tapujos, ¿no? Y que invita al sexo, y en la novela vemos retratados a policías, es decir, la idea es que en la Ciudad de México, en el 79, ¿no? Y antes, todo el mundo quería y podía coger, ¿no? Entre ellos, con quien fuera, como fuera. Y entonces eso es muy importante, ¿no? Para esta ya tradición autoafirmativa. Hay otras obras importantes de Luis Zapata, ¿no? Como algunas de las que están aquí mencionadas. Un autor que falleció recientemente, desgracia, y que nos dejó un legado de una narrativa maravillosa. Y José Joaquín Blanco, que también era un chavo, curiosamente, de la misma edad de Luis Zapata, amigos, ¿no? Y cómplices en estas redes de tradición, se compartían lecturas, traducían cosas juntos, no leían, descubrían autores y autoras, y que es muy interesante lo que va a hacer José Joaquín Blanco en el periódico 1+1, en el suplemento cultural Sábado, que publicó este texto, Ojos que da pánico soñar, ahí. Digamos, lo enmarca en su cumpleaños, porque iba a ser su cumpleaños, 2 días después fue su cumpleaños. Entonces, para esta celebración del cumpleaños, José Joaquín Blanco publica y hace otra salida del closet pública, ¿no? Como la de Narci Cárdenas en el 73. De alguna manera, José Joaquín Blanco en el 79, al publicar este texto, está diciendo y afirmando que es homosexual, pero no solo eso, sino que presenta una crítica muy poderosa y muy interesante, al mismo tiempo hasta profética, si queremos, porque pensemos que todavía falta para que lleguen estos cuestionamientos queer de la academia, ¿no? De cómo la homosexualidad siempre se subordina a la heterosexualidad y cómo hay jerarquías entre la visibilidad de los homosexuales, pero José Joaquín Blanco, de una manera muy inteligente y aguda, ya lo está viendo en México y en el 79. Ya está viendo la intersección entre pobreza, corporalidad, raza, ¿no? Clase social, y cómo la palabra tolerancia va a venir a condicionar y a cambiar las reglas del juego, ¿no? Aparentemente para bien, pero también para mal, es decir, porque la política de la tolerancia encubre muchas veces un rechazo. Y lo dice José Joaquín Blanco de una manera brillante cuando dice que pues no tardan en aceptarnos por nuestro dinero. ¿Pero a quiénes? A los homosexuales hombres y a las lesbianas, clase media alta, ¿no? A nosotros son a quienes van a aceptar, y en cambio una serie de problemas que no se nombran van a seguir viviéndose y habitándose en las comunidades más pobres y marginales, y también va a haber un rechazo brutal hacia las locas cuando la identidad homosexual afirmativa masculina se vuelva de orgullo, se vuelva de esta masculinidad casi igual a la heterosexual, y eso se vuelve un asunto de mucho rechazo y misoginia, ¿no? Entonces, es muy importante para nuestra historia ese texto de José Joaquín Blanco y cómo está poniendo el dedo en la llaga de problemas que hasta la fecha tenemos que lidiar, ¿no? Los riesgos o los peligros de tener una identidad autoafirmativamente gay es que está violentando a otras identidades pobres, está siendo muchas veces misógina, ¿no? Y está siendo cooptada también por un sistema capitalista, como dice José Joaquín Blanco. Cuando nos compren, es decir, cuando esto se vuelve un asunto de dinero rosa, pues se va a acabar la disidencia, dice de una manera muy interesante y acertada, ¿no? Porque todos vamos a ser autoafirmativos y los gays van a ser aceptados y aplaudidos y van a venir cosas muy buenas, pero se va a acabar la solidaridad, el apoyo, la comunidad en términos de hacer cosas para ayudarse, no importa si eras homosexual o pobre o trabajador o obrero, eso se va a acabar, esos lazos que estaban ahí muy fuertes, ¿no? De apoyo de ciertas luchas sociales de opresión, se van a acabar cuando el mundo nos compre con la moneda de la tolerancia, ¿no? Y en ese sentido es muy poderoso lo que está haciendo José Joaquín Blanco,
en 1979 y como no me canso de repetirles, pues visionario, profético, ¿no? Adelantado a lo que va a estudiar la Academia Gringa con lo queer, ¿no? En los 90s. Él ya lo está viendo, lo está problematizando para su realidad. Este orgullo, entonces, con José Joaquín Blanco vemos que también puede ser, y es muy importante que sea un orgullo crítico, un orgullo que no esté cómodo con ser cooptado, ¿no? Y que ponga la alerta o la alarma, ¿no? Sobre esta posible cooptación, que en otros lugares y desde otros momentos lo va a hacer, en Latinoamérica, por supuesto, Néstor Pelonnier y Pedro Lemebel en Chile. ¿Eh? Y bueno, también algo importante que pasa en los 80, ¿no? Es esta película también muy visible de Doña Erlinda y su hijo, que está basada en un cuento de Jorge López Páez, que también es muy interesante, ¿no? Y problemática, porque no está hablando de una identidad gay necesariamente, sino que se va a lo que decía José Joaquín Blanco, hay que ir a ver qué está pasando en la provincia, por ejemplo, ¿no? Bueno, en los pueblos de México, en otras ciudades, en este caso en Guadalajara, ¿no? El cuento de Jorge López Páez me parece maravilloso, la película más o menos, ¿no? de Doña Erlinda y su hijo. Bueno, aquí se ve terrible la pobre Doña Erlinda, como si fuera un fantasma, ¿no? Cuando en realidad es una protagonista muy poderosa y muy interesante, que en Guadalajara pues logra construir un modelo de familia a su modo, ¿no? Logrando que bajo el mismo techo vivan pues su hijo, ¿no? que es un cirujano importante para la sociedad de Guadalajara, su novio y su esposa, ¿no? Su novio encubierto y una esposa, nietos, ¿no? Que el cuento y la película abordan el tema pues de la mamitis, de alguna manera, ¿no? Como me gusta pensarlo, y de esta mujer que dice, pues yo voy a hacer un modelo de familia alternativo donde tenga mis nietos y donde mi hijo, pues para que siga trabajando y funcionando, pues debo aceptarle a su novio homosexual que va a estar aquí en la casa como mi damo de compañía, pero también se tiene que casar, ¿no? Mi hijo. En ese sentido es muy poderosa la propuesta de representación de Doña Rinda y su hijo. Me parece mucho más poderosa el cuento que la película, ¿no? Y bueno, Rosa María Rofiel, heredera de esta tradición fundada por Nancy Cárdenas, ¿no? En México, que va a publicar Amora en 1989 y que muy comprometida ya con un pensamiento lesbo-feminista, ¿no? Y en ese sentido, las protagonistas de Amora responden a esta situación, a este momento histórico en el que se está construyendo este mundo aparte de mujeres para mujeres, ¿no? En la novela aparecen solo mujeres, básicamente, ¿no? Y que están explorando su sexualidad. Hay ya afirmaciones directas de ser lesbiana, no hay una historia de amor entre entre las protagonistas, y hay en la mayoría de las personajes un feminismo, ¿no? Feminismo militante. Entonces, Zamora era muy importante y me parece que Rosa María Rofiel está cumpliendo también una función pedagógica, una función de educación social, que ella lo llega a mencionar en alguna entrevista respecto a Mora, ¿no? Diciendo que le interesaba también una reeducación y una visibilidad y una dignidad del deseo lésbico y de la expresión de la identidad de las lesbianas, ¿no? En la narrativa, en la novela mexicana y por supuesto para que la sociedad lo entendiera y lo viera como tal. Algo muy importante que también me parece que va a hacer Rosa María Rofiel siguiendo esta actitud educativa, pedagógica, de educar socialmente, de mostrar el deseo lésbico y la identidad lésbica y el cuerpo lésbico, es lo que va a hacer también con su poesía, ¿no? En este libro anterior, Amora, que se llama Corramos libres ahora, en 1986, tiene un poema que se llama Gioconda, ¿no? Que en términos de representación es muy importante y poderoso, ¿no? Porque es un poema que hace a la vulva, personalizándolo, ¿no? Y personificándose en términos de hablar de su vulva, pero es una manera digna y que no hay muchos poemas en muchas tradiciones que hablen directamente de la vulva con dignidad, con respeto, con amor, con ternura, ¿no? Como lo va a hacer de una manera muy acertada, a mi parecer, Rosa María Rofiel, ¿no? Que puede ser
el lenguaje un poco tierno, inocente, pero que me parece que va muy bien con esta actitud pedagógica de la autora, ¿no? De enseñarnos a respetar. Mi vulva es una flor, es una concha, un higo, un terciopelo, está llena de aromas, sabores y rincones, es color de rosa, suave, íntima, carnosa. Le gustan las lenguas que se creen mariposas, los penes solidarios, la pulpa de ciruela femenina o simplemente las caricias venidas de mí misma. Y esto era importante para Rosa María Rofiel y para la mujer y para la mujer lesbiana, ¿no? En términos de representación también, por un rechazo a mostrar públicamente cualquier aspecto digno del cuerpo femenino y de la sexualidad femenina, ¿no? Está luchando con una tradición, Rosa María Rofiel, de hablar de la vulva, bueno, uno, de no hablar de la vulva, dos, de no verla representada en literatura, y además, cuando llega a aparecer en el habla, es de una manera denigratoria, a verla con asco, ¿no? Por extraños y por propias, ¿no? Por ellas y por ellos, verla con asco, es decir, todos estos estereotipos alrededor de la vulva que la misma Rosa María Rufiel va a mencionar en Amora, ¿no? Curiosamente hay un diálogo en el que una de las protagonistas, digamos, la que va a ser educada e iniciada al mundo lésbico, ¿no? Que le dice a su vulva cucaracha. Y en algunas regiones del país y en algunas culturas, cucaracha, término más terrible, ¿no? Y cargado de cosas negativas para hablar de la vulva. Y bueno, la protagonista de la novela le dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo no le digas cucaracha? ¿Qué es eso? No, pues es que así me enseñó mi mamá y así me enseñaron a verla, ¿no? Entonces hay una actitud, por supuesto, muy comprometida políticamente en estas primeras representaciones lésbicas, que podemos considerar tardías, ¿no? En el sentido de que, pues sí, en muchos sentidos es muy tarde, 1989, ¿no? Pero que habría que entender una historia cultural y editorial misógina, ¿no? Y por supuesto, que invisibiliza a las mujeres lesbianas, ¿no? En general, a las mujeres y más a las mujeres lesbianas, ¿no? Históricamente. Entonces, esto que está haciendo Rosa María Rofiel me parece muy importante y poderoso también. Después, bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Un periodo, digamos, amplio donde mucha gente va a quedar fuera, ¿no? Donde no pretendo abarcar todo lo que pasa entre 1990 y algo que podamos señalar como la actualidad o algo cercano a nuestro ahora, pero que sí algunos puntos, algunas autoras, ¿no? Que me interesa presentarles. Y bueno, empezamos esta década, por supuesto, con, bueno, desde los 80, ese orgullo afirmativo se va a enfrentar terriblemente con la pandemia mundial del VIH, ¿no? Con un nuevo estigma, con una nueva problematización de la identidad, con, digamos, todas las garantías que se estaban ganando. Hay un momento de echarse hacia atrás, simbólico y en términos de políticas de identidad también, de incertidumbre, de confusión, y pues todo ese estigma que se vive alrededor de la pandemia del VIH, pues también se va a hablar y se va a escribir de ello en la década siguiente, en los 90, ¿no? Se va a hablar ya como una injusticia y se va a denunciar como una injusticia, ¿no? Un autor de crónica muy importante que lo va a hacer, ¿no? En el norte. Y también este poeta Abigail Bojorquez. Joaquín Hurtado es el autor de crónica que lo hace, que va a hablar pues de la injusticia y de la estigmatización y del doble rechazo del VIH desde la crónica. Y desde la poesía tenemos a Abigail Bojorquez, un poeta que pudimos haber presentado antes, ¿no? Porque es de los primeros poetas también que afirmativamente habla de el deseo por otro hombre directamente, ¿no? Una voz poética que se enuncia, bueno, a mí me gusta fulanito y tal, y lo empieza a hacer desde mediados de los años 70, pero me interesa señalar de este poeta, por supuesto, además de su importancia en cuanto a hablar del deseo homosexual, también hablar de su denuncia respecto a la pandemia del VIH, ¿no? Él lo va a hacer en un poemario que se llamó Poesía,
con esta fuerza característica de Abigail de abrir el lenguaje, de mezclarlo, de presionar a la tradición del lenguaje del español correcto para hablar y mezclar discursos cultos, populares, de la canción. Ese, digamos, es un sello de toda la producción de Abigail y que se recupera en el título también de Poesía, ¿no? Esta mezcla entre poesía y sida, y que aparece como una denuncia, ¿no? El poemario en 1992 gana un premio de la Comisión Interamericana de la Lucha contra el SIDA, ¿no? Una convocatoria para ver, para dignificar, ¿no? Lo que fue en ese momento algo muy violento contra la homosexualidad. No dejemos de recordar que fue llamado el VIH cuando apenas estaba estudiando y conceptualizando, ¿no? Como cáncer gay, y por supuesto marcadamente el rechazo, la opresión y el castigo para los homosexuales hombres, pobres, negros, latinos, ¿no? Que practicaban el acto de penetración anal. Entonces queda muy bien pues para esta sociedad doble moralista, y Abigail Bujorquez lo denuncia, ¿no? Lo denuncia ante el SIDA, pues vimos cómo esa cara de la tolerancia también escondía un rechazo, y nada más bastó una enfermedad de esas dimensiones para de nuevo estigmatizar, culpar, encerrar a los homosexuales. Entonces, pues SIDA tiene poemas, digamos, donde el poeta se enuncia y también se enuncia como solidario, y también poemas donde presenta una serie de retratos, ¿no? De locas, homosexuales de barrio que eran pues los afectados por la pandemia, ¿no? Y que los presenta a manera de homenaje, de retratos homenaje dentro del poemario, que finalmente su primera edición fue hasta 1996, ¿no? Y bueno, después, ahora también en 1990 ya tenemos empieza la despatologización de la homosexualidad como enfermedad, que es algo importante, ¿no? También, y empiezan las lecturas y las aproximaciones queer desde la Academia de Estados Unidos, esta cuestión de abrir el espectro de la sexualidad, cuestionar la noción del género, la naturalización del género y del sexo, y no acartonar las identidades o intentar no acartonar las identidades. Entonces eso también va a tener resonancias en la literatura. Me interesa mostrar que también, digamos, en la década de los 90 va a haber un auge de la narrativa, ¿no? Va a haber más novelas, muchas más novelas cada vez, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el caso de Dos mujeres de Sara Leví Calderón, otra novela lésbica. Por desgracia, las novelas lésbicas como tal en México son pocas, las podríamos contar y memorizar fácilmente, ¿no? Y donde quizá otro de los problemas de representación, ¿no? Es que, de nuevo, es mujeres de clase alta, ¿no? Con la narrativa de una está dentro del closet, otra está fuera del closet, ¿no? Pero al mismo tiempo es importante pensar en esta línea de la narrativa de los 90, que también tenemos en el caso de la narrativa lésbica, Sandra, Secreto Amor, de Reina Barrera, donde podemos ver, junto con Dos mujeres de Sara Leví Calderón y Amora, una actitud muy autoficcional, que eso es una característica que me parece interesante de esta narrativa, que empiezan a hablar ficcionalizando aspectos de su vida, de sus historias de vida, ¿no? Sandra, Secreto Amor, de otra importante autora que es Reina Barrera, habla pues de su experiencia, de cómo se enamoró de la que ahora es su esposa, hasta la fecha, maravillosas, Sandra y Reina, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo me interesaba presentar a un autor interesante, no necesariamente gay, ¿no? Sino que por sus lecturas o por sus aproximaciones a los temas, ¿no? Que es un autor muy famoso ahora y muy importante para la literatura mexicana, Enrique Serna, quien en 1991 va a presentar un cuento en este libro de un título imperdible que es Amores de segunda mano. En ese libro, colección de cuentos, aparece El alimento del artista, que es una cuestión bastante interesante, ¿no? La historia, la anécdota es acerca de una
cabaretera, ¿no? Que por cuestiones primero de trabajo, es decir, tiene que actuar un número de sexo en vivo, se enamora de una loca, es decir, alguien que está considerado como loca para ese mundo, para ese escenario, ¿no? Un homosexual muy afeminado, amanerado, y este amor que pareciera de pronto imposible para las categorías de identidad muy afirmativas, pero como una mujer y una loca. Y Serna dice, pues sí, ¿no? En este contexto es posible. Entonces lo presenta con mucho respeto, también con mucho humor, ¿no? Con esta pluma maravillosa de Enrique Serna. Y en 2006, Serna va a publicar una novela que también tiene tintes de autoficción, es decir, de ficcionalizar aspectos de su vida, donde va a contar la relación de un joven con su maestro literario, ¿no? Que en el caso de, es decir, que podemos reconocer a Serna como el joven protagonista y a Carlos Olmos, ¿no? Un dramaturgo que hizo además telenovelas famosas como Cuna de Lobos, ¿no? Y que la hizo justamente con Serna como su aprendiz. Y bueno, donde habla pues de esta experiencia, de este tránsito o de este flujo donde esa relación pues se volvió en algún momento sexual, afectiva, casi de noviazgo, y que en otro momento pues el protagonista está casado con una mujer, ¿no? Y entonces de alguna manera la bisexualidad, el flujo del deseo, aspectos que ya consideramos mucho más queer, se integran a la narrativa de Enrique Serna. Me interesa mencionar también a Elena Madrigal, ¿no? Como también para hacer un balance y presentar otras producciones lésbicas recientes, ¿no? Que es también crítica literaria y que tiene una colección de cuentos breves que se llama Contarte en Lésbico de 2010, reciente, ¿no? Por desgracia, muchas de estas producciones son difíciles de conseguir, ¿no? Y porque circularon muchas veces en ediciones de autora, y en esta narrativa lésbica ya, digamos, del lado de Elena Madrigal y Artemisa Telles, a quien veremos en un momento, vemos ya que ya no es tan importante que las protagonistas, por ejemplo, sean comprometidamente feministas, lesbofeministas, ni que estén agenciando ese discurso, sino que un acierto y un cambio en cuanto a la representación de Elena Madrigal es que presenta escenas cotidianas, ¿no? Donde el deseo lésbico puede ocurrir, pero sin marcar la identidad necesariamente, ¿no? Tiene un cuento maravilloso que se llama Ariel, que puede ser como una ficcionalización de Avon, Mary Kay, de estas. Entonces es una historia entre una vendedora por catálogo y una de sus clientas que en algún momento pues tienen una aventura, pero pues siguen con su vida y esta red de, de complicidad y de trabajo y de obtener dinero, pues también se puede convertir en una red para obtener placer, ¿no? Femenino. Y Artemisa Telles, que es una autora joven también, que está publicando cuento, poesía, novela lésbica, ¿no? Decididamente lésbica. Aquí tampoco ya vemos en esta novela que me parece importante señalar, que es Crema de Vainilla, muy reciente, ¿no? De 2014, que es una novela erótica lésbica, es decir, incluye ilustraciones. Y en otros horizontes culturales como Estados Unidos, hablar de novela gráfica lésbica, hablar de novela erótica lésbica es hablar de un montón, de una producción de muchas. En México, digamos, hasta ahora es la única novela lésbica con dibujos, con una intención erótica, estimulante en términos de que está construyendo también un público de deseo lésbico, ¿no? Y que por eso me parece importante también presentarla, ¿no? Como un caso aislado, es decir, no hay una tradición en México de publicación de novela, de gráfica, novela queer, novela erótica, y entonces que Artemisa haya publicado en 2014 esta novela me parece interesante. Y ya también lejos de ese otro estereotipo de representación que para bien o para mal se construyó con la primera narrativa lésbica, que fue el de una buena lesbiana, ¿no? De una lesbiana comprometida, feminista, respetable, presentable, ¿no? Clase media alta,
que eso, bueno, no se ha dejado del todo. Quizá Elena Madrigal ya presenta personajes no de clase media alta, ¿no? Pero en Artemisa Telles siguen estando mucho estos personajes. Y en Crema de Vainilla, opuesto a ese modelo de la buena lesbiana, Artemisa Telles además lo que presenta son personajes malas, entre comillas, ¿no? Perversas, que sería una palabra más interesante para no juzgarlas, porque no me interesa tampoco decir que son malas, pero para el estereotipo, pues, opuesto, en el extremo opuesto a aquellas buenas lesbianas, pues Artemisa dice, pues vamos a presentar a las novelas perversas, violentas, con tendencias a sexo casual, a hipersexualización, al exceso, a la voracidad, una voracidad lésbica muy interesante, la que presenta la autora, y en Artemisa Telles y Elena Madrigal podemos notar también ya una actitud de subvertir la performatividad de género, o pensar o cuestionar la performatividad de género en algo que, por ejemplo, una teórica queer estadounidense, bueno, un teórico, antes era Judith Halberstam, ahora es Jack Halberstam, ¿no? Este teórico habla de la masculinidad femenina. Y justamente las personajes de Artemisa y de Elena Madrigal van a parodiar estas actitudes que en el imaginario y en el estereotipo son masculinas. Es decir, hay una mujer en los cuentos de Madrigal que lleva serenata, que se comporta como si fuera un charro, una charra, ¿no? En Artemisa Telles las personajes se las van a pasar bebiendo, pisteando, como decimos en mi tierra, en el norte, en Sinaloa. Se la van a pasar teniendo sexo, yendo a fiestas, yéndose de fin de semana con la vaca, comiendo todo el tiempo, ¿no? Van a una taquería y piden 20 tacos, entonces como estas actitudes que promiscuidad, violencia, hipersexualidad, ¿no? Que estereotípicamente asumimos como masculinos, las autoras nos están mostrando esa parodia, esa actuación de género, ¿no? Al presentarnos mujeres que hacen justamente eso y que son mujeres y que tienen ese poder lésbico de transgresión y subversión en su actuación de identidad. ¿Mm? Por último, no quería dejar de mencionar, bueno, que digamos la historia trans, la historia de la transexualidad masculina y femenina en términos de discurso literario apenas se está escribiendo en México, ¿no? Y presentarles algunas aproximaciones que literatura como tal no tenemos, ¿no? Apenas en 2019 una argentina, Camila, una chica argentina trans publicó y mereció un premio importante, ¿no? Por su novela, Camila Sosa, pero en México no hay, digamos, una novela o novelas, ni poesía publicada como tal trans, tanto, ¿no? Por ahí está Lía García, a quien siempre le mando mis besos y mi cariño, que está publicando fanzines y que tiene algunos trabajos. Y, y eso también es interesante, mucho más visible la transexualidad femenina que la transexualidad, es decir, masculina en el discurso, ¿no? Aquí en México lo que tenemos, por ejemplo, es en 2008, Carta a mi padre, un testimonio de una persona transexual, de Irina Echevarría, una mujer trans, ¿no? Que tenemos testimonios. Eso es muy interesante cómo hay esta distancia voluntaria o involuntaria o problemática de la literatura como tal, ¿no? Sino que no es tan importante la literatura, sino el fanzine, el testimonio, la carta, el diario, la crónica, ¿no? Entonces tenemos este testimonio de Irina Echevarría, tenemos una novela juvenil problemática, ¿no? Porque fue escrita por un hombre con mucho respeto y todo, para un público infantil y juvenil, tratando de abrir esta panorama de la transexualidad, que, con esta novela que se llama Para Nina, un diario sobre la identidad sexual, ¿no? que es Nina, una chica que está transicionando y que escribe su diario, y Vivir en el cuerpo equivocado de Juan Pablo Proal, que recopila, también problemática porque él es un recopilador, ¿no? Recopilador de testimonios de mujeres trans, muchas veces, que es de 2013, ¿no? Y que el título también es problemático ahora, ¿no? Porque, bueno, las políticas más afirmativas de la transexualidad, ¿no? Y de la identidad hablan de que nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿no?
sino que hay una serie de situaciones y opresiones de liberación que llevan a tomar otra decisión. Y bueno, ese es el panorama que se está escribiendo, que se está haciendo y que se está leyendo, y el que me interesaba presentarles y compartir, y ahora pues me gustaría escuchar también sus intervenciones, sus dudas. Bueno, aquí les comparto una bibliografía mínima, ¿no? de aproximaciones. Y de mi parte, gracias, ¿no? Por ahora. Ahora que se abra la discusión, me gustará, pues, no sé si poder responder, pero sí interactuar, ¿no? Pues muchísimas gracias, César. Claro que agradecemos enormemente tu intervención, tu plática, tus comentarios y esta generosidad para hacernos un panorama pues tan interesante de todo un siglo en una hora y poquito más. De verdad que se agradece mucho. Y bueno, pues claro, sí habrá comentarios. Ya empezaron a llegar algunos cuestionamientos, algunas dudas y por supuesto también agradecimientos, felicitaciones por el tema y por tu exposición en concreto. Y voy pues tal vez ir directamente a lo que nuestro auditorio, nuestros estudiantes y participantes te quieren preguntar. Una pregunta muy concreta es sobre una autora, Rebeca, anoté por aquí, Uribe, que nos dicen que si podrías considerarla como una pionera de esta literatura queer, que lo ubica hacia los 40. Y una par de preguntas más, tal vez te hago como bloquecitos de preguntas y luego tú las contestas. La siguiente tiene que ver con la relación México y el mundo para este tema. Cuando nos platicabas todavía de estos tiempos más, digamos, de medio siglo, alguien preguntaba si la censura operaba para colar y cernir las publicaciones del extranjero sobre estos temas, o si ahí había un intercambio fluido entre las experiencias literarias o de narrativa o de publicaciones con otras experiencias en el mundo. Y sobre este mismo tema del México y el mundo, pues también nos preguntan si esta cronología que nos has dibujado también tiene como un paralelismo con lo que podríamos pensar en otros lugares, tal vez nos dicen en otros países. No sé si creo que aquí nos saltó de algún modo pues este símil con lo que ocurre con el movimiento feminista y que sí, claro, está en los fines de los 60, mediados de los 60, fines de los 60, y que son pues las movilizaciones por los derechos civiles y que el feminismo, por supuesto, el movimiento pues, de los negros, del Black Power, y por supuesto también del tema de la identidad sexual diversa, y que pues sí, es como que se ubica hacia esos momentos. Entonces, si habrá posibilidad de pensar como estas oleadas de una manera no solo doméstica, digamos, nacional, de esta conexión internacional. Creo que hay algunas otras más, pero a lo mejor nos quieres adelantar algo sobre estas dos cosas, Rebeca, y México y el mundo. Bien, de Rebeca Uribe, digamos que no la tengo leída. Sé que importó, que es una autora de Guadalajara, si mal no recuerdo, y que la expresión de su sexualidad era muy abierta para la época, ¿no? Y que expresa este deseo, pero bueno, ahí sí, pues tendría que leerla, pensarla, y por supuesto aquí mi ignorancia va a hablar, ¿no? Es decir, no conozco a todas ni a todos, son historias que se están escribiendo, pero sí me parece que podemos considerarla
en ese antecedente y que yo la empezaré, en términos personales, la empezaré a considerar cuando la lea, la analice, porque pues también nos enfrentamos a la cuestión de cómo conseguir las obras, ¿no? De quién las tiene, que sigue siendo un asunto también parte de esa tradición queer, es lo que vamos a hacer como críticos, ¿no? Hoy he hablado como crítico, ¿no? O espero haber hablado como crítico de literatura, ¿no? Y aproximándome con esta historia, ¿no? Y bueno, también mi conocimiento es sobre todo de literatura mexicana, ¿no? Y no me atrevería a decir barbaridades, pero lo que sí me parece, digamos, aproximable es lecturas en común, ¿no? Por ejemplo, en los años 20, nuestros contemporáneos están leyendo a Gide y mucha literatura francesa, digamos, como estos puentes, estas influencias, estas posibilidades del extranjero, que son otro horizonte de condición y de producción, y que, por ejemplo, me parecería muy desafortunado hablar de que vivimos un desfase, es decir, si lo consideramos como un asunto lineal de quién va primero en derechos, sí que hay países que van primero en derechos, ¿no? Pero nuestras condiciones materiales y de producción, pues en ese sentido son distintas a las de la realidad en Francia, la de la realidad en Estados Unidos, pero sí hay contacto, por supuesto que hay contacto, lecturas y viajes, ¿no? Es decir, por ejemplo, este viaje de Javier Villorruti a Estados Unidos le permitió ver un mundo más abierto dentro de esa clandestinidad, de la noche, de Los Ángeles, California, ¿no? Las lecturas de Gilles, las lecturas de la literatura francesa. eh, Va a haber un personaje muy importante que es Porfirio Barba Jacob, a quien no mencioné por ser él colombiano, pero mucho tiempo vivió en México y que va a conectar América Latina con una actitud de desafío y de disidencia. Se asume marihuano, homosexual, que le gustan los muchachos y todo eso lo dice en sus poemas y en su vida. Cuando está en México, pasa tiempo, convive con nuestros poetas contemporáneos, intercambian ideas, puntos de vista, puntos estéticos, ¿no? Entonces, recuperando estas relaciones, pues siempre ha habido, también siempre va a haber cercanía con Estados Unidos, ¿no? Y va a ser para muchas cosas también un modelo de liberación. Es decir, en Nancy Cárdenas tenemos otro ejemplo de que ella va a pasar tiempo en Estados Unidos y en Europa, y que esa apertura que ve allá, pues también la trae acá, ¿no? Pero mucho también es por estas ideas que llegan de manera virtual, cartas, diálogos por carta, lecturas, ¿no? Lecturas de autores, traducciones que van a hacer los contemporáneos, van a hacer traducciones. Luis Zapata va a hacer traducciones, ¿no? Les va a interesar traducir y poner a circular las ideas que, que de manera política y social podemos considerar adelantadas, ¿no? Pero que en términos culturales quizá esos marcos nos queden cortos, ¿no? Porque tendríamos que pensar que acá pues es otra cosa y que sí hay un desfase histórico, pero que no necesariamente es algo negativo. Ok, claro, no, no de ningún modo pensamos que No sé si... ahora por ahí. Muchas gracias. Mira, hay más preguntas, alguna, eh, tal vez inspirada un poco en las lecturas que nos dejaste, porque preguntan si hay algunas metáforas o usos del lenguaje recurrente que representen a la homosexualidad y lesbianismo en la literatura mexicana. Bueno, también lo dijiste tú en tu plática, pero pues a lo mejor nos quieras poner algunos ejemplos de... Sí, sí, eso me parece muy interesante también. Por ejemplo, como parte de estas lecturas también de la literatura inglesa, de Estados Unidos eh, y de Francia, mucho, ¿no? Al inicio del siglo XX, por parte de los contemporáneos y quienes tenían una visión de universalidad del arte, una visión de vanguardia, de leer todo lo que se está haciendo afuera, ¿no? Ahora. Tenemos, por ejemplo, la presencia de los marineros como un código, ¿no? O sea, bueno, si pensamos en Foucault, nos va a decir que esos espacios de reclusión, ¿no? La cárcel o en este caso un barco,
o un convento de monjas son espacios que hay mucha vigilancia, pero al mismo tiempo la resistencia de esa vigilancia es un flujo del deseo, en este caso por hombres o por mujeres. Y los marineros van a ser un código, un guiño de la época. No hablar de marineros ya era entendido, que hacía referencia a cierto deseo. Vamos a tener la presencia del espejo, de los espejos, ¿no? En mucha de la narrativa autoafirmativa también de mujeres, ¿no? De hablar de su deseo. En cuanto a imágenes lésbicos, vamos a tener lunas, ¿no? Me parece, como un símbolo. También, curiosamente, palomas. Estas de las palomas, no, bueno, tal vez conozcan esta canción famosísima de Mecano, de Mujer contra Mujer, ¿no? ¿Quién detiene palomas al vuelo? Tal, en la literatura también está esa presencia de las palomas. No sé de dónde viene o por qué, ¿no? Pero me gusta de pronto aventurar una hipótesis del matrimonio de las palomas, es decir, la fuerza o la unión de una relación entre palomas, ¿no? Como este estereotipo lésbico, ¿no? Que ahora es como un chiste, pero que es un estereotipo de representación, ¿no? De decir que las lesbianas pues tienen una pareja para toda la vida, o sea que son unas relaciones de amor muy, 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 muy intensas y apegadas, ¿no? Y hay chistes, pues, que además aparecen en varias culturas, como este de las lesbianas, pues, de que en la segunda, que hacen unas lesbianas en su segunda cita, pues, se mudan juntas, ¿no? Como esta idea de que sus relaciones de pareja son muy fuertes y que son parejas para toda la vida, ¿no? Por supuesto, es un estereotipo, pero que nos habla de la recurrencia de las representaciones. Entonces están las palomas, las lunas, eh, y bueno, son la mirada y el secreto, ¿no? Por mucho tiempo hablar de la mirada, de lo que estaba en secreto, como un código de deseo. Bien. Bueno, pues muy bien. Hay cosas que a mí me llaman la atención y me gustaría que tal vez retomaras, César. No sé, mira, ha sido una exposición sobre historia cultural de género de algún modo, ¿no? Y a mí esto me encanta, por un lado, porque además es la representación, es una manera, digamos, como historiadores, que creo que es una beta interesantísima para buscar representaciones y para ver también disidencias, como nos has planteado. Pensando un poco desde el activismo, nos preguntan cuáles serían las reivindicaciones que considerarías como el movimiento, entiendo que es otro ámbito, pero preguntan cuáles serían como las reivindicaciones más urgentes, ya desde una perspectiva, entiendo, de un movimiento social o de una reivindicación en el terreno de las prácticas, las instituciones y la cultura, tal vez cotidiana. Una pregunta tal vez fuerte. Sí, compleja, ¿no? Porque, bueno, los movimientos de disidencia, ya el mismo José Joaquín Blanco ponía la alerta en estas políticas de tolerancia centradas en adoptar, casarte, heredar, que son importantes, que han sido importantes y que de ninguna manera me interesa minimizarlas, pero que la crítica siempre ha sido, pues, ¿para quién, no? ¿Para quién importan estas garantías y derechos? Para aquellos que tienen una identidad mucho más sólida de asumirse gay o lesbiana y que están pensando en un matrimonio tradicional, en una vida integrada al sistema social y tal. Y bueno, eso ya se logró, qué bueno, ¿no? Pero como anuncia la pregunta, pues quizá, y como también anunciaba José Joaquín Blanco, bueno, ¿qué pasa con otros contextos que son completamente distintos, ¿no? ¿Qué pasa en los pueblos? ¿Qué pasa en la intersección color de piel y homosexualidad, afeminamiento y esta identidad de las locas, ¿no? Que han sido una resistencia y una disidencia muy importante, ¿no? Y que en México no ha habido una tradición, pues, como la que tuvieron en Chile con Pedro Lemebel, que reivindicaba esta idea de la loca, bueno, y que ha sido, y que es importante explorar, ¿no? Y además me parece que, pues, en términos de políticas, pero esto, por supuesto, ya es muy personal, ¿no? Es decir, que quizás tendríamos que dejar de vernos el ombligo y buscar, como en esos movimientos que señalaba José Joaquín Blanco, alianzas,
¿no? Ver qué va a pasar con las vejez, no solo de gays, sino la vejez en general, ¿no? Políticas de la vejez. ¿Qué va a pasar, pues, con las maternidades, con los derechos por la igualdad de derechos? Es decir, volver a hacer alianzas, a trazar alianzas, independientemente de que no sean esas políticas ya urgentes, porque digamos las que eran urgentes para los movimientos de los 70, 80, pues ya se lograron, matrimonio, adopción, herencia, ¿no? Pues sí. Bien, pues no sé si quieras comentar algo más para ampliar o cerrar esta parte, porque tenemos 3 preguntitas más, te las planteo. Sí. Una tiene que ver con la biopolítica, dicen que si será un factor de exclusión de la diversidad sexual. Y una pregunta más nos lleva al tema de las mujeres trans, que no sé bien cómo lo está planteando. Pero bueno, habla sobre, considera, ajá, a ver, te la digo tal cual. ¿Qué opinas sobre la exclusión de las mujeres trans al no ser reconocidas como mujeres? Te piden tu opinión. Y también te piden tu opinión sobre la similitud, paralelismo, cercanía o no con el auge el tema de las masculinidades. En paralelismo con el tema de las masculinidades, ¿en qué, perdón? Tal cual, me gustaría saber acerca de la homosexualidad. Ah, no, perdón, este es otro tema. Eh, Justo, se me ha perdido, pero bueno, mira, tal vez lo que está ahí en el centro es pues cómo se construyen los géneros, ¿no? Me parece que de hecho tu presentación va armando muy bien cómo se va construyendo una identidad de que entre lo macho y las figuras femeninas o las opciones de la feminidad, pues no hay opción más que marcar, como tú decías muy bien al inicio de tu presentación, pues desde un territorio acotado de hilaridad, de exclusión y marcaje. Entonces creo que la pregunta tenía que ver con esto, como entonces cómo se va marcando la masculinidad también, pues de este macho, pues fuerte, viril, feo. Sí. Pero no sé si quieras comentar sobre eso. Pues sí, es decir, de acuerdo, por ejemplo, con esta teórica que me parece muy importante, Eve Sedgwick Kosofsky, ¿no? Teórica pionera de lo queer y a quien hemos leído mucho menos que a Butler, por ejemplo, a Judith Butler, ¿no? Y que quizá valdría la pena también empezar a leer un poco más a Kosofsky, a Sedgwick, para ver este asunto que también preguntaban en relación con la biopolítica, la opresión, y lo que Sedgwick también está planteando es que hay riesgos y va a haber opresión, por desgracia, tanto si uno se afirma como si no se afirma, ¿no? Tanto si pensamos que alguien nace como si pensamos que alguien se hace, por ejemplo. Es decir, el resultado en todos los casos, dice Sedgwick, en mayor o menor medida es reforzar la heterosexualidad como dominación y acercarse a ella o alejarse a ella, pero siempre teniéndola como punto de partida para construir nuestras identidades, ¿no? Quizá la que vale la pena desmontar y cuestionar en serio es la heterosexualidad. ¿Por qué está tan segura, tan naturalizada y por qué los hombres machos construidos pues no quieren cuestionarse históricamente y hasta la fecha, ¿no? Con todo y que luego esta posición medio disfraz, medio comprometida de las nuevas masculinidades, ¿no? Que a veces sirve, a veces no, pero no hay un trabajo profundo de cuestionamiento que tiene que venir de ahí, porque de otra manera sí que la biopolítica se vuelve opresiva y sí que, por ejemplo, aunque uno salga del closet, lo decía en los 90, siempre va a haber esta mirada condescendiente de, ay, pues, ¿no? Pobrecito, pues sí, ya ha sufrido tanto. O una mujer como sufre, pues ya ser mujer y ahora lesbiana. Y además de una comunidad indígena pobre, ¿no? O sea, se están reforzando siempre eso normal, incluso con las políticas más desinteresadas y propositivas de inclusión, ¿no? Ahí también puede haber problemas. En ese sentido, decidir estudiar esta literatura, ¿no? Que es el riesgo de, pues es un gueto, no es un gueto, es una decisión también
de mostrar un panorama, una historia cultural, pero no de decir, ay, qué padre que sean gays y lesbianas todos, ¿no? Y ya, ya somos libres, ya. Idealmente, lo mejor sería que todas esas discusiones se acabaran, ¿no? Y que nos tratáramos como personas, pero no creo que podamos llegar en esta dimensión de humanidad. Todavía faltaría mucho, en efecto, me parece. Alguien más nos pregunta sobre el mundo islámico, que si podrías hablar acerca de la homosexualidad en el mundo islámico o recomendar alguna bibliografía. Bueno, ¿Ya? ahí quizá me sentí interpelado por mis rasgos, pero soy de Sinaloa y no sé, alguna vena debe venir por ahí, pero no tengo, por desgracia, nada directo ni en mi vida ni en mi historia cultural. No sé del mundo islámico, me lo llevo también de tarea. De tarea. Bueno, pues César, no sé si Sergio anda por ahí, si quisiera hacer algún comentario. Eh, pues sí, antes que nada agradecerle a César su presencia, que ha sido muy enriquecedora para el diplomado y para los puntos que queríamos nosotros resaltar, este problema de la interseccionalidad, ¿no? No es tanto la movimiento feminista, como ahora nos los has planteado tú, el movimiento gay, están enmarcados en una historia. En ese sentido, sí me pareció muy importante que era el objetivo de nuestro diplomado, ligado a la historia. No son problemas aislados, no son problemas que tengan que ser, bueno, o pueden ser estudiados, pero dan una riqueza mucho más amplia desde otras perspectivas y en particular con México tu visión ha sido muy, muy importante, entender la historia de México ligada a este aspecto y la parte cultural. Sí me gustaría preguntarte, a lo mejor para ir ya cerrando, en el excelente, bueno, ensayo que nuestro compañero José Joaquín Blanco, le mandamos saludos desde aquí, de ojos que da pánico soñar, él señala una cuestión que me parece muy, muy importante. Él, ahí en ese escrito, él dice que la represión es solo una modalidad, o sea, se refiere a la represión homosexual, de la que sufre la población entera. Entonces, en esa perspectiva, ¿tú cómo ubicarías al movimiento lésbico gay? Que igual que a lo mejor el feminismo, como que se mantuvieran encapsulados y que desde esa perspectiva, ¿cómo ubicas un movimiento más amplio que levante esta reivindicación que nos da José Joaquín? No podemos estar aislados, hay otro tipo de represiones y entonces tiene que ver con un ambiente de la política en general, ¿no? A veces, bueno, en lo particular a mí me da la impresión desligamiento de la realidad misma, como si fuera solamente algo que estas represiones solamente se intersectan por esta perspectiva de género, y no es así. Y creo que José Joaquín nos los manifestó desde los años, pues en el que él escribe, que son en 1979, 80, ya lo manifestaba. Entonces, de esa perspectiva, ¿cómo tú ves a estos movimientos? A lo mejor el movimiento lésbico gay, y si tú pudieras dar a lo mejor si supieras cuál es tu visión del movimiento feminista que hemos abordado en este diplomado. Bien, muchas gracias, Sergio. No estoy tan familiarizado, ¿no?, con la historia del activismo. Por un lado, retomo y recupero la importancia del texto de José Joaquín Blanco, ¿no?, como además un texto que escribió él siendo muy joven, ¿no?, y que, por un lado, el atrevimiento de publicarlo, también como un activismo, ¿no?, que ya teníamos el ejemplo de Nancy Cárdenas en la tele y él lo hace en la prensa nacional, ¿no?, publica este texto y justamente cuestiona
a todo el movimiento de lésbico gay de su periodo, ¿no? Cuando dice, pues ya nos trajeron la palabra tolerancia, ¿no? Y eso es tramposo, ¿no? Porque se esconde que nos quieren por el dinero, ¿no? Por lo que podemos en términos productivos aportar a un sistema, pero ¿quiénes, no? Y que es la crítica que, hablando de los feminismos, pues van a ser las mujeres negras, chicanas, en Estados Unidos en los 80 fuertemente, ¿no? Gloria Anzaldúa, pienso en ella de manera importantísima, ¿no? Que dice, pues, estas feministas de academia, de la primera ola o segunda ola del 20, pues están muy bien, pero son mujeres clase media alta con una situación de privilegio que nosotras ni pensarlo y además nunca lo vamos a tener. No nos interesa, o sea, no nos interesa sus marcos porque no nos interpelan. Entonces, José Joaquín Blanco, si hacemos estas relaciones, pues tiene una mirada muy crítica y muy aguda para la época, porque esto en la historia cultural de los movimientos, por ejemplo, lo va a traer lo queer, ¿no? Las mujeres feministas negras y chicanas van a ser importantísimas para ese pensamiento queer que empieza a cuestionar ese feminismo de todas cabemos igualmente en la categoría mujer, ¿no? Y dicen, no, 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 o sea, la escala de privilegios, la interseccionalidad, la raza, la edad, ¿no? La pertenencia a una lengua o no, ¿no? Todo eso Gloria Anzaldúa lo va a manifestar y que José Joaquín Blanco nos acerque a pensarlo, ¿no? Para nuestro horizonte, diga, a ver, ¿no? ¿Qué onda con los homosexuales pobres, jodidos? ¿Qué onda con las locas que siempre van a ser vistas como locas? ¿No? Y por qué, ¿qué va a pasar cuando ya seamos movimientos de la tolerancia, que es muy interesante, ¿no? Como dice, nosotros desde los movimientos de la intolerancia hemos tenido que trabajar, desafiar, reinventar. Los movimientos de la tolerancia, dice José Joaquín Blanco, van a ser más pasivos, más aislados y más aislantes, más encerrados en su misma casa de cristal, ¿no? O sea, de luchar por los derechos gays, 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 gays para gays, lesbianas para lesbianas, ¿no? Entonces, pues sí, hay una serie de conexiones muy interesantes. No sé qué estaba leyendo Jesús Joaquín Blanco, qué estaba pasando, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos estas mujeres van a levantar la voz muy fuertemente en los 80, las que no son feministas blancas, ¿no? Pero ahí hay un diálogo muy poderoso, me parece, ¿no? Para que nos permite cuestionar la misma idea de activismo, la misma idea de organización, ¿no? Cuando, como mencionaba Sergio, cuando no la pensamos desde la interseccionalidad. Van a ser los feminismos negros y chicanos de Estados Unidos también, con Kimberly Crenshaw, por ejemplo, la que propone el concepto de interseccionalidad y dice, tenemos que pensar interseccional porque si no, no va a funcionar las distintas maneras del feminismo. Pero eso viene después, todo eso viene después del texto de José Joaquín. Bueno, pues Pues Sergio, te arrebate la no, palabra. no, perdón. No, no, no. No, pues es agradecerle a César que nos plantea que no sea la única vez, ¿no? Que podamos hacer este diálogo, ¿no? Entre distintos problemas, ¿no? A los cuales no necesariamente, bueno, yo no me dedico al feminismo de fondo, a las cuestiones de género, Lilia sí, pero estamos haciendo este diálogo para construir y plantear el problema desde esas perspectivas, tratándolo de enriquecer. Entonces, tu propuesta me ha gustado en particular y ha sido sin duda alguna muy esclarecedora para este diplomado, ¿no? Por lo que de veras que te agradecemos muchísimo, Lilia. Muchas gracias. Por ahí preguntaban también sobre las obras y conseguirlas, ¿no? No me acuerdo, creo que por ahí le vi en el chat y sí que es un problema, por ejemplo, es decir, conseguir estas obras, leerlas. Espero que les quede la curiosidad de muchos autores y autoras, sí van a poder, ¿no? Y hay incluso, permanecen ciertos espacios. Ahora la tendencia es que los espacios, digamos, culturales específicos
de una comunidad desaparezcan en el mundo. En Estados Unidos ya casi no hay. En México mantenemos un lugar que se llama Voces. Somos Voces. Anteriormente era Voces en Tinta, una librería, centro cultural que está en la calle de Niza, ahí en la zona rosa, que tiene una biblioteca, es decir, una librería especializada en temas de sexualidad, género, disidencias, y ahí pueden encontrar algunas de estas obras, ¿no? Otras se están rescatando, las estamos rescatando, entonces sí que está, por supuesto, siempre la dificultad de conseguirlas, ¿no? Pero por lo menos espero también haber despertado esa curiosidad. Claro, seguramente, y esto nos deja a todos muchas tareas para ver las cosas de otro modo. Pero yo sí querría pedirte si como cereza en el pastel nos podrías leer un poema de tu autoría. Ah, bueno, sí, sí, no, este asunto siempre es como complejo, el asunto también de estudiar me parece muy interesante, pero también ya luego como caracterizarte como poeta tal, 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 con etiquetas o escritor tal, 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 es complicado, ¿no? Porque justo como les comentaba, luego empieza el gueto y a la heterosexualidad obligatoria y al sistema les resulta muy fácil ubicar y clasificar con un intento de hacer menos, ¿no? Pero como vimos, pues hay gran literatura en cualquier expresión y hay grandes manifestaciones culturales en todos los ámbitos. Entonces, digamos que a veces, como ahora que está enmarcado en este diplomado, pues, o sea, sí, me podría incluir y decir, pues sí, claro, queda muy bien un poema mío, ¿no? No todos los poemas míos, pero puedo encontrar muchos poemas que se inscriben en esta charla, ¿no? Y entonces, pues voy a leerles un poema de mi más reciente libro, el de Sigo escondiéndome detrás de mis ojos, un poema con el que hablo el libro, ¿no? Que no todos los poemas, no toda mi obra se podría inscribir en esta charla, ¿no? Como les decía, pero claro que sí, hay una tradición ahí que está sonando y resonando. Cuando me gusta un hombre a primera vista es porque se parece a alguien de mi familia. A veces veo a mi abuelo borracho entre sus cejas o la luz apagada de mi primo, las pisadas del tío favorito y mis ojos detrás, sin hacer ruido. En todos ellos, la manzana de Adán, igual a la primera manzana que se clavó en mi espalda, las ganas de hablar muy hombre, el caminar superior y prominente. Me les quedo viendo como si con eso desatara la fantasía. Y cuando me miran con su desprecio, me gustan más, porque así me miraba mi padre. Muchas gracias, de verdad, César. Muy Gracias, gracias. agradecidos todos. Y pues ahora te pedimos que nos esperes unos segundos porque nos van a hacer favor de presentar tu agradecimiento en la pantalla, una constancia simbólica de agradecimiento. Gracias. No, gracias a ti. Y bueno, gracias a todos. También nos han agradecido por ahí, nos han felicitado. Bueno, no saben qué gusto nos da a todos porque pues es un equipo muy grande que ha estado atrás de este diplomado. Ya casi vamos al final y pues de verdad ha sido una sesión espléndida y nos queda una más que será nuestra sesión de clausura y pues gracias de verdad a todos y a todas y a todes. Gracias.